Bueno, vamos a comenzar. A ver, Hanna, ¿me va a prestar tu muñeco? ¿Sí? Muy bien. Yo necesito un voluntario, que no sea Hanna. Jorge. Un voluntario o voluntaria. Que no sea Hanna, dije. Pues ya un sabe, voluntario. porque ya voluntaria. sabe. Voluntario no es dedocracia. O elijo, hago dedocracia, ¿eh? Joven dijo, no vieja. Vamos, uno voluntario. Ahí va, ya estoy mirando uno ahí en la esquina, al que recibió el mate así de privilegio. Ahí está, ¿verdad? ¿Te animás? Bueno, lo que tenés que hacer es lo siguiente. Agarrar el muñeco, sí, con mucho cuidado porque es Hanna. Lo agarrás y lo tenés toda la hora de la reunión. No te lo podés soltar. ¿Estamos? Y después te lo Pero llevas. en una mano, elegí la mano que vos quieras. Elegí la derecha, toda la hora de la derecha. Elegí la izquierda, toda la hora de la izquierda. ¿Estamos? No lo sueltes, para nada. Mira que Hanna te va a estar mirando. Bien, la historia es así. Hoy vamos a ver un tema que se llama jóvenes comprometidos, ¿sí? Y el otro día escuchaba una persona que me contaba una historia. Dice que muchas veces cuesta que la sociedad y los jóvenes, los grandes también, porque nos cuesta a los grandes, nos podamos comprometer con un objetivo. Entonces él me contaba una experiencia, Dice, vos sabés que el otro día hicimos un trabajo para la iglesia, dice, los convocamos un día sábado y se fueron 3 o 4 jóvenes, dice. A la otra semana, dice, forman un grupo, dice, para jugar al fútbol, y en el grupo de fútbol había casi 30 personas, incluido él, el líder o el pastor de la iglesia. Y dijeron, vamos a ir a jugar al fútbol, dice, el día lunes, y casualidad, ¿qué pasó? Estaban los 30 ahí en el grupo para jugar a la pelota. Obviamente hicieron equipos, varias cosas, ¿no? Y él me decía, dice, qué difícil que es que cualquiera, porque es un grupo mixto, no era un grupo solo de jóvenes, es un grupo mixto de grandes jóvenes que juegan a la pelota, pero dice, a la iglesia, para que trabajen, para que hagan algo, para que se comprometan, para que trabajen en equipo, resulta muy difícil que vengas, pero si los convocas a un partido de fútbol van 30, ¿sí? Y son las mismas personas que en la semana no pueden venir a una reunión de oración, porque es tan complicado el día miércoles, no pueden actividad de viernes, ellos, les cuento como un poquito la iglesia de ellos. Los miércoles reunión de oración, los viernes tienen reunión de preadolescentes, los sábados reunión de mujeres y reunión de jóvenes, y el domingo con la escuelita dominical. Entonces dice, ¿cómo está que los sacás de otro horario y no van? Muchas veces no se comprometen para trabajar. Y eso muchas veces nos pasa a cada uno de nosotros. Y me puse a ver que hay muchas variables, ¿no? Pero yo quise anotar 3 variables que vamos a compartir hoy. Hoy leía que dice que de cada 100 jóvenes que hay acá en la Argentina, solo 53 terminan la secundaria. De cada 100, 53 terminan la secundaria, estadísticas de lo que es el sistema de educación de la nación. Y de esos 53 que egresan, 16 tienen el nivel aceptable. O sea, entendiendo lo que están haciendo, la manera de estudiar, de no estudiar mecánicamente. Y me puse a buscar cuál es la primera de las cosas por las cuales los jóvenes no terminan al secundario, porque acá dice que lo terminan entre los 25 y los 29. O sea, en vez de terminar el secundario a los 18 y 19, como generaciones antes hacíamos y nos obligaban a que terminamos 18 y 19, terminan haciéndolo entre los 25 y los 29. ¿Sí? O sea, se extendió el hecho de estudiar por un montón de cosas, ¿no? Y una de las cosas es la que te quiero compartir hoy. En Efesios capítulo, acompáñame, capítulo 5, habrá una de las primeras razones. Estamos viendo... Estoy mirando. Te estamos mirando, ¿eh? No suelta el muñeco, ¿eh? La primera de las cosas que por ahí nos cuesta a cada uno de nosotros, en el capítulo 5, ¿sí? Del libro de Efesios, y versículos 15 y 16. Una de las cosas que nos pasa muchas veces por cual no nos comprometemos, Efesios capítulo 5 y versículo del 15 al 16, es porque muchas veces perdemos el tiempo, ¿sí? Perdemos el tiempo. Yo siempre lo digo que el teléfono llega el día domingo y me dice tu proyección o tu exposición a la pantalla y te tira ahí un margen de horarios que tuviste durante toda la semana frente al teléfono, ¿no? Y siempre te dice, tuviste más de una hora que la semana pasada, menos, tuviste 15 minutos menos que la semana pasada, y te va diciendo cuánto uno se expone, pero lo normal de cada ser humano son 4 o 5 horas la pantalla en la semana. Yo no sé, no puede ser, sí, porque miramos un WhatsApp un día, el otro día escuchamos un mensaje, todo lo que es pantalla, sea que mire el Facebook, sea que mire una noticia, sea lo que sea, se va sumando,
y cuando hace el teléfono te hace el balance, el domingo te dice, perdiste tiempo en esto, 5 horas frente a la pantalla. Y dice acá el capítulo 5, versículo 15 del libro de Efesios, mirad pues, dice, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, y ahí termina diciendo, porque los días son malos. Y saben que hay unas palabritas que vamos a prestarle atención. La primera de ellas es mirar. Yo la noté acá que en el original usa la palabra blepo, que dice ser capaz de darse cuenta, ¿sí? De mirar. ¿Vieron que a veces nos dicen, a ver, mirar, ¿no hicieron el juego una vez las diferencias? Que te ponen 2 imágenes y te dice buscar las 5 diferencias. Vos tenés que buscar en las 2 imágenes cuáles son las cosas que no están en una imagen y las va marcando. Y a veces miramos muy rápido y no nos damos cuenta de las cosas. Mi suegro siempre dice, me gusta viajar en avión, te permite llegar rápido, dice, pero me gusta viajar más en vehículo, dice, porque cuando vas en vehículo, vos podés prestar atención al paisaje de lo que está a tu alrededor y no te perdés ver cosas que cuando vas rápido no las ves. Entonces el sentido de mirar acá justamente tiene que ser eso, una mirada con detenimiento. Pero dice, pues con diligencia. Y la segunda palabra que utiliza ahí justamente tiene que ver con la primera. Mirar con inteligencia, con detenimiento, dice. ¿Qué es lo que está pidiendo acá Pablo? Que cada uno sea capaz de mirar su vida y darse cuenta si en el uso del tiempo es una persona, como dice ahí, necia o es una persona sabia. Wow. Mirar, dice, con detenimiento si somos una persona necia o una persona sabia. Por eso dice ahí, mirad con diligencia cómo andéis. Y la palabra andar ahí significa tu conducta. Lo que sos vos, lo que hacés vos, lo que decís vos. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, miren cómo utilizan el tiempo porque eso determina el tipo de persona que son ustedes. Puede ser la tele uno que me lleve a perder tiempo. Puede ser un teléfono que me lleve a perder tiempo. Puede ser la computadora, pueden ser mis hobbies. Las cosas que a mí me gustan hacer también me pueden llevar tiempo. ¿Está malo tener un hobby? No, no está malo. Hay gente que le gusta hacer deporte, hay gente que le gusta, no sé, cocinar, hay gente que le gusta trabajar con la madera, hay gente que le va a gustar trabajar con niños, hay gente, cada uno tiene ¿cómo se llama? Su propia inclinación. Por eso el Señor decía, cuando habla de los chicos, instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. No dice instruye al niño en tu camino, en lo que papá y mamá quiera. Está diciendo instruye al niño en su camino. Hay un propósito que papá y mamá tienen que descubrir para que ese chico camine en la voluntad del Señor. Es eso lo que está diciendo. Porque muchas veces decimos, bueno, si papá es médico, el hijo tiene que salir médico. Y no puede ser, no siempre sale así. No siempre le va a gustar hacer la medicina porque tiene su propia inclinación. Entonces, acá está diciendo justamente el escritor, ¿cómo es nuestra conducta? ¿Cómo nos movemos? Mira, yo puse 2 ejemplos. Una persona necia en la Biblia, a ver, ¿a quién se les vendría en la cabeza? A ver, piensen en la Biblia, una persona necia, un ejemplo en la Biblia, del Nuevo Testamento para ayudarles, que no es del Antiguo. Piensen rápido, dijo Hannah, piensen rápido. Lucas capítulo 15, a ver si estamos todos de acuerdo, un necio. Capítulo 15, ¿quién? ¿Qué edificó sobre la arena? Puede ser. Capítulo 15, versículo 11 del libro de Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 11. Y ustedes tienen un subtítulo ahí arriba. ¿Qué dice? Parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Si uno se pone a mirar, una de las características que tenía el hijo pródigo es que malgastó. ¿O no? ¿Se acuerdan la historia? ¿Se acuerdan del pasaje? Que llegó un día el hijo, le dijo, papá, dame todos los bienes, las cosas que me corresponden. Primero, nunca se le pide los bienes a los padres cuando están vivos, ¿sí? Entonces, dame, papá, la parte de los bienes que me corresponde, porque yo quiero vivirla bien, quiero estar... Y el papá accedió a lo que el hijo le pedía. Y le dio las cosas y se le dijo, bueno, toma, hijo. ¿Qué hizo este hijo? Dice ahí en el versículo 13, no muchos días después, 15:13 de Lucas, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí dice, desperdició. Ahí en el original significa malgastó sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia.
Acá está, una de las primeras cosas. El no saber utilizar el tiempo, ¿sí? También nos pone a nosotros en una cuestión de que tampoco vamos a saber manejar las cosas que ponen en nuestras manos. ¿Cuántas personas escuchamos que dicen, no, yo quiero entrar a una empresa y trabajar y ser gerente, porque yo estoy capacitado para ser gerente? Primero, ¿sabes ordenar tu casa? ¿Sabes acomodar, tener tu casa en orden? Porque las cosas comienzan por ahí, por lo pequeño. Cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, mira, dice, cuando nombres anciano, fíjate que un anciano tiene que ser así, así, así. Y una de las cosas que dice cuando va a terminar es que sepa cuidar su casa. Porque si no cuida su casa, ¿cómo cuidará la iglesia? O sea, es distinto el concepto del mundo. El mundo dice, dame primero lo más grande que yo lo voy a saber manejar. Y Dios dice al contrario, tenés que empezar por lo poco. David cuando comenzó a reinar, después de que murió Saúl, él comenzó reinando en los reinos del sur, en Judá. Y dice la palabra de Dios que tuvo 7 años reinando en Judá. No reinaba en todo Israel, reinaba solo en Judá. Después de esos 7 años, dice que reinó sobre todo Israel y hubo 40 años de paz y de prosperidad en el reino de David. Pero ¿por qué primero 7 años? ¿Por qué no gobernó todo? Si Dios le había dicho que Israel iba a ser para él, para todo. ¿Por qué? Porque si no sería difícil hacerlo, porque si no sabes de la primera parte no puedes hacer todo. Exactamente, Judá estaba con otra familia más, eran 2 tribus que estaban con David. Si no podía dominar esas 2 tribus, guiar esas 2 tribus, encaminar esas 2 tribus, ¿cómo iba a ser una nación tan grande? Entonces, todos tenemos que saber que las cosas van de menor a mayor. De menor a mayor. Por eso el Señor dice, el que es fiel en lo poco, Lo mucho te pondré. también en lo mucho va a ser fiel. Claro, mucho. Entonces, acá tenemos el primer ejemplo. Una persona necia, malgastó su tiempo, malgastó las cosas que tenía. Una persona sabia. Hay una que menciona la Biblia en 2 de Corintios, pero es una persona sin nombre. Vamos a ver. 2 de Corintios del capítulo 8. 2 de Corintios el capítulo 8. Capítulo 8. Y el versículo 22. Capítulo 8 y versículo 22 de 2 de Corintios. ¿Llegaron a Corintios? Sí, sí. Se fueron sin estar en hebreo. Sí, la razón. ¿Se fueron a Romanos, Corintios. Y después de Romanos viene Corintios. Yo estaba aprendiendo Yo soy de las que registran. Es que Ari la tenía toda tachada. Segunda de Corintios. 2 Corintios 8. 8:22. En el pasaje del capítulo 8, versículo 22, habla Pablo de la ofrenda, ¿sí? Y hablaba de que había una iglesia muy pobre, que era Macedonia, que quería ofrendar y que querían estar participando de eso porque era un privilegio y todas las cosas. Como era ofrenda y la iglesia recién se estaba formando, obviamente que vos, ¿quién tenías que poner para que las personas llevaran el dinero? ¿Personas honestas o personas deshonestas? Y personas honestas. Personas que se le pudiera dar un dinero y que ese dinero llegara a su lugar. No iban a poner a una persona que metiera la mano en la bolsa, como en el caso de Judas, que robaba las cosas que tenían en la bolsa. Se iba a buscar una persona honesta. Entonces Pablo dice que envía a ciertas personas para que lleven ese donativo y llegue a los hermanos pobres. Y dice en el capítulo 8 que leemos, y el versículo 22, dice, y enviamos también, dice, con ellos a nuestro hermano, no dice quién, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Y después habla de otra persona. En cuanto a Tito, y ahí habla de otro. Pero acá menciona una persona a la cual no da nombre, pero dice Pablo que es una persona que se le puede encargar algo y es una persona diligente para hacer las cosas que se le ponen en su mano. Podemos decir, como dice acá, una persona sabia, que utiliza bien su vida, que tiene una conducta, como decía recién Efesios, que con diligencia miremos cómo manejamos nuestros tiempos. Entonces, tal vez una de las cosas por las cuales muchas veces no nos comprometemos es porque justamente no usamos bien el tiempo. Malgastamos lo que el Señor pone en nuestras manos. Y a veces no nos damos cuenta, pero el mismo Señor nos dijo una vuelta que cada uno de nosotros va a tener que rendir cuenta. Y ahí vamos a tener que rendir cuenta de nuestro tiempo, de las cosas en las cuales invertimos nuestro tiempo. Ahí vamos a tener que invertir, te estamos viendo, no suelta el muñeco,
Ya le soltó, ahora lo puso así, ¿viste? Recién lo tenía así con la mano, ahora ya soltó. La segunda de las cosas, ¿sí? Me hiciste olvidar. Eso puede estar prestando atención, ¿viste? Como estábamos hablando en... No te vayas, no te vayas. Es ay, una cosa que Dios nos da. responsabilidad sobre las cosas que Dios nos ha dado. ¿Sí? Una de las cuestiones más importantes que tenemos que aprender a manejar es el dinero. El dinero que el Señor pone en nuestras manos es una cuestión de sabiduría. Por eso, cuando Proverbio, vamos al capítulo 3, dice, sobre todas cosas, adquiere sabiduría sobre todos tus bienes. Sabiduría, porque a veces el Señor nos da para poder dar, y a veces que el Señor nos hace pasar escasez. Pero para llegar a tener, primero tenemos que pasar por el lugar de saber administrarlo poco. Vos tenés un trabajo y ganás 1.000, y no podés estar gastando 3.000, porque tu entrada es de 1.000. Entonces, cuando mucho tenés que estar dando los 999, pero no podés gastar 3.000. ¿Por qué? Porque el Señor te está diciendo, sé sabio en lo que estoy poniendo en tus manos, en el dinero que pongo en tus manos. Aprender a ahorrar. En una cultura como la de hoy que todo se llama consumir, ¿cómo cuesta ahorrar? Entonces, el dinero es una evidencia también de si somos sabios con las cosas que administramos. Y esa sería una de las causas, el malgastar, el no saber invertir el tiempo. ¿Cuál sería otra de las causas? Bueno, yo encontré otro ejemplo, vuelvo a decir, hay muchos ejemplos, pero para ser un joven comprometido creo que la segunda causa estaría buena. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 y versículo 6. ¿De qué personaje habla ahí? Seguro que apenas abran la Biblia se van a dar cuenta. ¿De quién? Moisés. Si tuviéramos que buscar algo una sola palabra que describiera a Moisés, podríamos decir que cuando fue joven, aparte de ser fiel y antes de ingresar al ministerio, tuvo una característica en particular. ¿Saben cómo se llamaba? El señor Excusetti. Excusetti. Sí, ¿saben lo que significa Excusetti? ¿Excusa? ¿La palabra excusa? Que pone excusas. Que pone excusas. Y acá hay 5 excusas que Moisés pone cuando va a empezar su ministerio. El Señor se le aparece. Todos conocemos la historia. Tuvo una niñez sorprendente porque de chiquito Dios lo fue cuidando, lo fue preparando. Y él mismo sabía que era un judío y a pesar de que estaba en una situación de privilegio como estar en el imperio de los egipcios, él decidió irse a vivir ¿con quiénes? Con los judíos. ¿Sí? Tal vez en el primer momento cuando lo hizo mal, porque mató a alguien y dijo, bueno, nadie lo vio, y acá yo voy a pasar desapercibido, me voy a transformar en un líder, y todos dijeron ahí, pero para, mataste a un judío, un egipcio, ¿vas a hacer como nosotros, con ellos, con nosotros? No. Entonces él se asustó y se fue. Y tuvo 40 años en la tierra de Yetro, donde estaba su suegro. Y ahí Dios se le aparece. Y Dios lo encomienda. Y fijémonos las 5 excusas que él pone. La primera de ellas, capítulo 3 y versículo 11. Entonces Moisés, vamos a leer del 10 para que podamos entender. Ven por tanto, dice ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Primera excusa. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La primera de las excusas que tenemos acá es una excusa con respecto a su identidad. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a ir yo a hablarle a Faraón de que liberte a tu pueblo? No, yo no voy a ir. Una cuestión de identidad. Y él mismo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, en los héroes de la fe, ¿qué dijo él? Que él les había escogido antes ser maltratado con el pueblo de Israel. ¿Y cómo acá estaba en duda? Pero en duda de sí mismo. En duda de sí mismo, o sea, no estaba diciendo, como dicen hoy, ¿quién soy yo? ¿Soy hombre o soy mujer? No está diciendo eso. Claro. Está diciendo su identidad con respecto al Señor. El Señor, bueno, nos manda a nosotros no confiarnos de nosotros mismos. Sí, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Pero acá la pregunta que él estaba haciendo era porque realmente no entendía cómo Dios lo estaba llamando a él. Y tal vez muchos de nosotros como jóvenes a veces en algún momento nos preguntamos, pero yo tengo que ir, Señor, a hablarle a esta persona. Yo soy el que tengo que llevar a otras personas a conocerte a ti. Para eso hay un líder, para eso hay un pastor, para eso hay ministerios que se encargan de eso. Pero el Señor nos está llamando a nosotros.
Y tal vez estamos poniendo una excusa, pero yo, ¿qué voy a hacer yo? Apenas tengo 15, 16, 17 años, 23, 25. Hay gente más experimentada que estudia y se pasa años estudiando. ¿Sabes qué? Aún así, aquellos fariseos y escribas conocían tanto de la Biblia, conocían tanto de la Escritura, de la ley, pero no conocían al Dios verdadero. Porque no tenían una relación con Él. Pero Dios nos llama a nosotros así como somos. Entonces tal vez nosotros podemos estar diciendo, Señor, ¿por qué tengo que ir yo? ¿Quién soy yo para que yo vaya? Y podemos estar presentando una excusa con respecto a nuestra identidad. La segunda de las excusas, allí en el capítulo 3 y versículo 13, vamos a leer el 12. Y él le respondió, ve, ya Dios le está respondiendo a él, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto el pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Versículo 13, la segunda excusa. Y Moisés dijo a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? Y acá la segunda pregunta que él hace, la segunda excusa, es, ¿quién eres, Señor? Y tal vez la segunda excusa encaja en la intimidad que él no tenía con Dios. Él no estaba conociendo todavía quién era su Dios. Hasta este capítulo 3, uno lee los versículos anteriores, es la primera vez que Dios le dice, yo soy el Dios que descendió, el Dios de Abraham. Siempre ustedes hasta este momento van a encontrar el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Nunca le dice el nombre de Dios. Solo aquí aparece que dice, yo soy el que te envía. Primera vez que dice algo de él mismo. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo acá Moisés? Señor, no te conozco. ¿Quién eres? ¿Quién dijo esa misma pregunta? Saulo, cuando cae del caballo yendo a Damasco, le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Se acuerdan? Y él dice, yo soy al Dios, a Jesús, yo soy el Señor a quien tú persigues. Y muchas veces podemos tener esta excusa de no conocer quién es nuestro Señor, porque no pasamos tiempo con Él. Una de las mayores causas que sufrimos como cristianos es que nos llamamos cristianos, pero no pasamos tiempo con su palabra. El devocional de hoy, o el de ayer, decía una frase Samuel Pérez Millo, que decía que todo ministerio tiene un lado de soledad y de tiempo a solas con el Señor. Y a veces estamos presentando excusas porque no sabemos quién es Dios y no tengo respuesta para hablarle a otras personas de lo que Dios es, de lo que Dios hizo, el por qué me envió a mí, el por qué me salvó a mí, el por qué te salvó a vos. Y estamos poniendo esa excusa de decir, Señor, no te conozco. ¿Quién eres, Señor? No me van a creer porque nunca supimos tu nombre, Dios. Y a lo mejor estamos poniendo ese tipo de excusas para no seguir adelante. Tercera excusa. Bueno, ahí en el versículo 14 él le responde. Y él le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y le dijo, así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ah, qué linda respuesta. Pero él le estaba diciendo, me vas a conocer. Me vas a conocer. ¿Cuál es la tercera? Capítulo 4. ¿Sí? Versículo 1. Acá capaz que podamos leer desde el versículo 20 del capítulo anterior. Dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no se vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada uno a su mujer, su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no se te apareció Jehová. Intimidación. ¿Alguna vez te dio miedo hablarle a otro de Cristo? Él responde acá que su segunda cuestión o su tercera cuestión era, y me da miedo, porque no me van a creer. Me da miedo ir a hablarle a otros. Él le decía acá, me van a decir que no se me apareció, tenía miedo. ¿Sabe que muchas de las cosas que a veces pensamos que no tiene que pasarle a un cristiano nos pasan como personas? El miedo es parte natural de nuestro ser.
Pero el ser valiente no significa que no haya temor, sino que nosotros enfrentamos ese temor. La vida cristiana está llena de desafíos, de retos, de compromisos con el Señor, de circunstancias difíciles. Pero a veces tenemos esta excusa, ¿no? De decir, me siento intimidado porque hay mucho para hacer, hay mucho para que... No, prefiero que lo haga otro. Prefiero que lo haga, no sé, el primero que llega. Yo me acuerdo una lección que la conté hace mucho, que un error que hicieron en la iglesia donde yo estaba. El pastor que estaba de año ya estaba con sus últimos años y estaba ya cansado, entonces la iglesia ya le había desbordado, era una iglesia grande en sus principios, y él dijo una vuelta, dice, bueno, un día me senté y dije, Señor, el primero que golpee la puerta va a ser el pastor de la iglesia. Cayó alguien a visitarlo esa tarde y le dijo, ahora vos sos el pastor de la iglesia. Estoy cansado de todas las cosas. Vas a ser el pastor de la iglesia este domingo, te comisiono delante de la iglesia que sos el nuevo pastor. No es la forma de elegir un pastor conforme a lo que dice la Biblia. ¿Sí? Porque no es como por elección. Es justamente por vocación, por lo que la persona muestra, por lo que ya viene haciendo en la iglesia. Entonces, esta persona cansada estaba como diciendo, ya está, yo no quiero saber más nada. Y muchas veces nos puede intimidar la tarea. Es difícil hablar a los jóvenes de hoy de Cristo. No es nada fácil decirle a un joven hoy que crea en Cristo, con toda la cultura que está en contra de que nosotros hablemos de Cristo. Y si decimos que algo es pecado, nos llaman discriminador. Entonces, ¿cómo hago para hacerlo? Hay que vencer nuestros miedos. Siempre vamos a estar rodeados por temores. Entonces, una de las excusas puede ser el miedo. Señor, yo no te quiero salir porque tengo miedo. El 4.10, la siguiente de la excusa, vamos a ir avanzando porque si no, vamos a comer como las 12. 4.10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido un hombre fácil de palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Qué estaba diciendo acá? Señor, yo soy un incompetente. Yo soy medio mudo, no puedo hablar. Eso es lo que le estaba diciendo. Soy incompetente, yo, ¿cómo le voy a hablarle las... Imagínate, entrar a la presencia de Faraón, hablarle a Faraón, después ir al pueblo, decirle al pueblo, Dios me envió. ¿Con qué palabras voy a ir? Me va a temblar hasta la punta de la nariz, me va a temblar. No, yo no quiero ir, Señor, dice. No. Y ahí le responde Jehová, y Jehová respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y ahí después le dice, ahora pues ve, dice, porque yo estaré con tu boca, dice versículo 12, y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¡Wow! Dice, por más que seas tartamudo, por más que no te salga una palabra, en ese momento yo voy a poner palabra en tu boca. Y a veces nos sentimos así, nos sentimos incompetentes. Yo no quiero participar de esto porque, no, yo no soy para esto. Soy para otras cosas. Para estar tranquilo, para no agitarlo. Pero esa no es la vida cristiana. Uno ve hombres y mujeres que pasaron en la Biblia y muchos la pasaron difícil. Yo estaba viendo los jueces, Débora fue una mujer que se tuvo que levantar en un momento cuando los hombres no se querían levantar. Cuando los hombres no querían hacer lo que tenían que hacer. Dios se le presenta, Débora llama a Barak y Barak le dice, vení, dice Débora. Los llama Barak se presenta y dice, ¿no te dijo Dios que juntes al ejército y vaya y pelees contra los que nos están oprimiendo? Y él termina diciendo, sí, dice, pero si vos no vas conmigo, yo no voy. ¡Ah! El miedo. Y no porque esté mal que la mujer justo haya tomado la iniciativa en ese momento, sino porque no estaba dispuesto a ir. Y la mujer le dice, ¿sabes qué? Dios va a dar la victoria, dice, pero no va a ser tuya la gloria. Porque se la va a dar una mujer. Y termina una mujer matando a Císara por la sien, una estaca. Pero a veces nos sentimos incompetentes y no queremos ir. No queremos hacer lo que nos toca hacer. Como hombres, como mujeres, no lo queremos hacer porque nos sentimos incompetentes. Y la última de las excusas, justo está en el versículo 13. Y él le dijo, ay Señor, vuelve a hablar Moisés,
envíate ruego por medio del que debes enviar. O sea, la traducción original de ese versículo lo busqué en otras versiones y está diciendo, Señor, yo no quiero ir, envía a otro. Eso está diciendo. O sea, primera excusa, segunda excusa, tercera excusa, cuarta excusa era para llegar a la última y decir lo que realmente había en su corazón. ¿Qué era? Señor, yo no quiero ir. Yo no quiero. ¿Viste como decían cuando eran chiquitos los chicos? No quiero. No quiero. Y dice el versículo ahí 14, entonces Jehová se enojó. ¿Saben que hay dos causas por las cuales el Señor se enoja? Una es la excusa. Porque para presentar excusa, si hay algo que tiene el argentino son 5.000 excusas. Y de todas clases, de todo tipo, de toda variedad, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea en un gobierno, ya sea en la iglesia, ya sea donde sea, siempre hay gente que se excusa. Entonces, una de las cosas por las cuales el Señor se enoja es la excusa. Pero la segunda de las cosas por la cual se enoja el Señor es por la queja. Números capítulo 14, ¿sí? Ahí lo vamos a ir a buscar para que lo puedan, no sé si escuchar o después o marcar, si lo quieren marcar la Biblia. Números capítulo 14, dice, Números, Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, el cuarto libro de la Biblia. Capítulo 14, versículo 20. Dice, Jehová castiga a Israel. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas ciertamente, como vivo yo y mi gloria llena toda mi tierra, escuchá lo que dice el versículo 22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres. Capítulo 14, versículo 23. No verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu y decidió en pos de mí, yo le meteré en la tierra, donde entró a su descendencia y tendrá posesión de ella. ¿Qué dice el versículo 22? No verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Sabes lo que estaba diciendo el Señor? Me cansé de que realmente se quejen contra las cosas que estoy haciendo. Porque todo lo que uno se pone a leer a continuación, desde que lo sacó del pueblo de Egipto, empezaron a quejarse. Que no tenemos agua, que no tenemos comida, que no tenemos esto, que nos sacaste para morir, que no tenemos herramientas, que no tenemos con quién pelear por nosotros. Todos quejas. ¿No te has encontrado con personas que son así? Sale un día el sol, ay, hoy hace calor, hace sol. ¿Cómo no está nublado? ¿Cómo no llueve? El día que está lloviendo, ya está la lluvia, podría salir el sol. No le queda un día limpio, un día no le queda bien. Siempre hay algo por la cual se está quejando. A veces también reaccionamos así nosotros mismos. Me pasa algo que pasó la última vez que lo compartíamos con algunas personas. Esta es una cuestión de lo que se hace en la iglesia, ¿no? De la última reunión de matrimonios. Vieron que siempre se manda una lista. Y la lista es una modo de orientación que se puede llevar. Entonces, llegó un momento que hubo personas que dijeron, no, a mí no me gusta que se pidan cosas. Y la otra persona me respondió por otro lado privado, dice, a mí me gusta que sea así porque así no todos llevamos repetido. Y a mí me gusta, y cada uno decía, y yo me ponía a analizar, en un tiempo se pedía, cada uno lleve lo que quiere. Y siempre había lo mismo. Después se organizaba y se ponía en la lista y se ponía qué cosas había que llevar. Ahora estamos volviendo de nuevo antes, que cada uno lleve lo que quiere. Entonces, siempre hay algo que a no todo le va a gustar, ni a todo le va a gustar que se haga de esa manera. Pero tenemos que entender que más allá de una cuestión de comida, es el hecho de poder estar juntos y compartir. Entonces, ¿por qué hablo de la queja y de la excusa? Porque justamente, ¿saben cuál es la raíz de esto? La falta de fe. Cuando nos excusamos es porque no estamos creyendo que Dios puede obrar a través de nosotros. Y cuando nos quejamos es porque no estamos creyendo en las cosas que Dios está haciendo. Y las dos tienen la misma raíz, la falta de fe. De confiar en que el Señor está haciendo lo mejor. A pesar de que me vaya mal.
a pesar de que me fracture, a pesar de que me quede sin trabajo, a pesar de que me pueda quedar sin alquiler, a pesar de que rendí una materia varias veces y no se me da la oportunidad de ingresar a una universidad. Yo les pedí el otro día oración por mi sobrina. Volvió a salir mal para ingresar a la facultad. Le queda una sola opción más ahora en octubre. Él volvió a poner todo este año en las manos del Señor y dijo: Señor, si es tu voluntad voy a entrar. Si no es tu voluntad, entonces buscaré otras cosas. Pero me queda una oportunidad más, la última, en octubre. Y viene rindiendo 3 veces ya mal para ingresar a la universidad. Entonces, a veces nos podemos desanimar, nos podemos poner mal, pero es lo que el Señor está haciendo para nuestras vidas. Y la última acá de las quejas tiene que ver con la inferioridad de él. De que realmente no quería ir. Yo no voy a ir, no quiero ir. Realmente de mi corazón no es esto. Pero a veces nos podemos estar excusando. Y la pregunta es, ¿cuál es mi excusa para no hacer las cosas que el Señor me está pidiendo? Y acá no está para mirar al otro y empezar a señalarlo, no, porque aquel no está haciendo, aquella no está haciendo, porque aquel no hace, porque... ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo que presentamos como excusa? Tal vez el Señor me está pidiendo que me comprometa con algo y yo estoy poniendo excusa. No, Señor, el año que viene, cuando estoy más libre. No, Señor, cuando se me pase tal cosa, esta situación que estoy viviendo. No, Señor, y postergamos para adelante. Postergamos para adelante. Y el Señor nos está pidiendo que seamos comprometidos con Él ahora. Que seamos ahora capaces de decir: Señor, heme aquí, aquí estoy. Moisés, después de esas 5 excusas, entendió que realmente Dios quería hacer algo grande con él. Y es más, cuando él termina su ministerio y en un momento Aarón y María, su hermana, hablaron mal de él porque se había juntado o había buscado una esposa que era cusita, que no era del pueblo de Israel, porque era parte de la gente que estaba conviviendo con ellos. Ellos se quejan contra él y Dios da una respuesta. Dice: miren, chicos, dice, a todos ustedes que están acá, a todos ustedes le voy a hablar desde el arca, pero a Moisés cara a cara. ¿Qué quiere decir el Señor? Que después de correr esas excusas, Moisés tuvo el privilegio de estar muy cercano al Señor. Y es eso lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Que al dejar nuestras excusas, vamos a estar muy cerca de Él en su voluntad. En su voluntad. Entonces, la primera cosa que muchas veces no nos comprometemos, ¿por qué? Perdemos el tiempo. La segunda de las cosas, porque ponemos excusa. Y la última de las cosas, ¿se animan a que vayamos a la última o ya tienen hambre? A mí me da hambre. Vamos a la última. Yo estoy mirando ahí a Fran. Vamos, Fran, Tú puedes. Así hasta que nos vayamos, me parece. Tú puedes. Y la última, sí, vamos a 2 de Timoteo, el capítulo 3. La última de las cosas que, porque muchas veces no nos comprometemos. En el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. 2 Timoteo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Y vamos a ver 3 cosas. 2 Timoteo capítulo 3. Segunda. 2 Timoteo el capítulo 3. Y la última... La próxima con tu Biblia. No, con Biblia, sí, eso no... Ya de los celulares me da. En Conéctate Sin dimos palabras. 3 clases de Biblia en Conéctate, ¿te acuerdas? Sí, pero celulares ahora no. Biblia. ¿Te acuerdas? ¿La Biblia? Bueno, la última de las cosas es porque vivimos un tiempo de egoísmo. Por eso no nos comprometemos. Y acá vamos a ver 3 tipos de amor. 2 Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1, 2, 3 y 4. También debes saber esto, que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, el primer amor, amadores de sí mismos. ¿Sí? Segundo, dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores, la última, de los deleites más que de Dios. Acá hay 3 tipos de amor que nos hablan de una cultura egoísta que a lo mejor lo tenemos nosotros. La primera de estas es en el versículo 2, dice, amadores de sí mismos.
En la escuela nos enseñan los pronombres. ¿Cómo son los pronombres? Yo, él, ellos. Yo, Tú. tú, Él, él. ellos. Eso en plural. Pero cuando vamos a la Biblia, el Señor nos hace cambiar la forma de hacer las cosas. Y empieza al revés y nos dice que tenemos que aprender a pensar en Él. Después en el tú, la otra persona. Y al último, yo. Totalmente lo opuesto a lo que vivimos en la sociedad. Porque la sociedad dice yo. Y segundo, yo. Y tercero, yo. Y si después del tercer yo queda algo así, un 1%, 0,1, ese es para el tú. Ese es para el que sigue. Porque de él, ni por las tapas está, ni siquiera por la... El primero. Entonces, la primera del versículo 2, la palabra original amadora de sí mismo es, escucha, los tres empieza con fi, filautos. Filautos. Que significa que se ama a sí mismo, egoísta y ególatra. Hay un ejemplo que puso un maestro para hacerle ver a los alumnos que eran egoístas. Entonces agarró un día, invitó a sus alumnos y le dijo, ustedes son egoístas. No le dijo primero que son egoístas, agarró, hizo sándwich. Hizo uno grandote y muchos chiquitos. Entonces, claro, ¿qué hicieron cada uno? ¿Por cuál sándwich fueron? ¿El grande? El grande. Y se peleaban por el grande. Todos querían el grande. Entonces agarraron y se sirvieron el grande, ahí peleándose hasta que uno se lo quedó y el resto de los chiquitos. Y él dice, agarra el maestro, ¿ves qué egoístas que son? Dice, porque al final no era uno, eran varios sándwiches grandes y uno chiquito. Dice, yo puse a propósito varios sándwiches grandes y uno chiquito para ver si alguno de ustedes iba a elegir el chiquito. Entonces uno de los alumnos dice, ¿le puedo hablar, maestro? Sí, dice, pero ¿y usted cuál hubiera elegido? Y yo hubiera elegido el chico, le dice. Y bueno, ahí está, ahí se lo dejamos, le dicen. Pero, ¿saben qué vamos con esto? Aunque suene gracioso, es que muchas veces vivimos ese tipo de sociedad, donde queremos lo mejor para nosotros. Todas las cosas tienen que girar alrededor nuestro. Y acá justamente una de las características que habla, y que muchas veces nosotros no nos podemos comprometer porque estamos pendientes de nosotros mismos, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros deseamos, de lo que nosotros anhelamos y nos olvidamos de las personas que nos rodean, nos olvidamos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Segundo amor, ahí en el mismo versículo 2. El segundo era avaros. Y ahí no es filautos, ahí es filarguros. Empieza con F. ¿Se van a acordar? No. Filarguros. Que significa ama la plata o codicioso por tener más. ¿Sí? Avaro, ¿vivimos en una sociedad así? ¿O no? La sociedad en la que si tengo, soy feliz. Y muchas veces no tenés y no sos feliz. Sos infeliz. ¿Por qué? Porque pensamos que si yo tengo, me voy a ser una persona feliz, dichosa, completa, alegre, y no va por tener. Muchas veces, a veces teniendo, ¿sí? A veces cuando tenemos, vemos que es una piedra de tropiezo para nosotros. Porque ponemos nuestro corazón en esas cosas. Y hay dos características, o hay dos consejos que el Señor da. La primera de ellas está ahí nomás, miren, den vuelta para atrás en 1 Timoteo capítulo 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 10. 6, Primera. Timoteo capítulo 6, versículo 10, por eso dice, volviendo para atrás. 6, 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al Dinero. en el cual codiciando algunos se extraviaron y fueron traspasados por muchos dolores. O sea, el problema no está en que uno tenga. ¿Saben el problema dónde está? Es que uno ponga su corazón en eso. Pero Salomón dijo, Señor, dame el pan justo de cada día. No me dé de más, dice, para que yo me olvide de vos. Pero tampoco me dé de menos para que yo me dé vuelta y te blasfeme, porque no tiene las cosas que necesita. Y a veces el Señor nos pone a vivir con lo justo y lo necesario. Porque sabe que si tenemos más, terminamos olvidándonos de Dios. Y si tenemos menos, también nos enojamos con Dios porque no nos da las cosas que nosotros queremos. Y es más, no nos da las cosas que nosotros queremos y en el tiempo que nosotros queremos.
¿Y cómo querés? Quiero una casa, ya. Pará. Todo lleva un proceso, todo lleva esfuerzo, lleva trabajo. Quiero terminar una carrera. Bueno, te tocan 10 exámenes seguidos y decís, no, ni loco. Prefiero algo más sencillo, algo que me lleve 1 año y medio y que me dé salida laboral. No, porque no estamos dispuestos a pagar un precio. Pero nosotros debemos entender que tener cosas muchas veces se transforma para nosotros en un tropiezo. Y mirá el otro consejo, y ya vamos terminando, el Proverbios 18. Lo anoté a propósito porque el otro consejo está muy bueno. Proverbios 18, 11. Proverbios 18, 11. Proverbios 18, 11. Dice así. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto, ¿pero dónde? En su imaginación. En su imaginación. Lo vuelvo a leer de nuevo. Capítulo 18, versículo 11. Las riquezas del rico son su ciudad fuerte y como un muro alto ¿en dónde? En su imaginación. O sea, porque nosotros pensemos que tengamos plata, tengamos dinero, podemos tener riquezas, nos podemos sentir seguros y decir, Señor, qué bueno que tengamos acá tantas cosas que nos has dado para nosotros para poder vivir. Y el Señor dice, en la imaginación de una persona, la riqueza es como un muro que lo protege, pero en realidad es nada. Es nada. ¿De qué sirve el hombre ganar el mundo? Por eso el escritor es sabio en decirnos que no pongamos nuestro corazón en la riqueza. Que no amemos el hecho de decir, si tengo más, voy a ser más feliz. Si puedo tener todas las cosas. Y el versículo que él decía justamente es un consejo que el Señor da. Dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si perdiera su alma? Ahí es donde entra el otro pasaje. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Saben por qué? Porque cuando nos casamos, cuando formamos familia, empezamos a meter horas de trabajo. Entonces decimos, no, le meto más al trabajo porque necesito suplir tales necesidades y sacrifico tiempo, sacrifico familia, sacrifico vida de familiar, esposo, hijo, el trabajo, el estudio, y nos metemos en más cosas y pensamos que más nos va a ayudar y nos está socavando nuestro propio lugar. Entonces es interesante que acá el escritor dice, no nos comprometemos porque estamos tan ensimismados a querer tener, o como el primero, a amarnos nosotros mismos. Yo me tengo que sentir bien. Si yo me siento bien, el mundo que está alrededor puede pasar lo que sea. Y Pablo termina con el tercero. Volvamos a 2 Timoteo ahí, porque dice el versículo 4. Versículo 4 del capítulo 3. Traidores, impetuosos, infatuados, y termina diciendo, amadores de qué? 3:4 de 2 Timoteo. ¿Amadores de qué dice? De los deleites más que Dios. Ay, de los deleites más que de Dios. Y acá, el primero era filautos, ¿sí? Fila de autos. El segundo, filarguros. Y el tercero se dice filedonos. ¿Y sabe lo que se llama esto? Del original, el que ama el placer y la sensualidad. El que ama el placer justamente está hablando del que ama satisfacer todas las cosas que quiere. Pero eso no tiene que ver con el egoísmo, sí, pero estamos viviendo en un tiempo en el cual se llama el hedonismo, donde todo se nos llama a probar. Entonces tenemos que probar las drogas, tenemos que probar el alcohol, tenemos que probar la sexualidad libre, tenemos que probar la sexualidad con el otro, tenemos que probar para sentirnos bien. Y acá justo está diciendo que en estos postreros tiempos vivimos en ese tiempo de que la gente busca el placer, pero no busca el placer en Dios. ¿En qué busca el placer? En las cosas que el mundo ofrece. Por eso, vuelvo a decir, jóvenes comprometidos, mayores comprometidos, puede ser que tengan estas 3 cosas. El mal uso del tiempo, el abuso de las excusas, ¿sí? Porque podemos poner muchas excusas, o tal vez estamos viviendo para nosotros mismos, para nuestro propio yo. Entonces formo mi mundo en base a lo que yo quiero. Y fíjense en que la Biblia habla muchas veces de unos a otros, orar unos por otros,
alentarnos unos a otros, amaos unos a otros, perdonaos unos a los otros, soportaos unos a los otros. Hay muchas cosas que siempre el Señor nos está pidiendo por el otro, no por nosotros, por el otro. Y saben que tal vez en esta segunda etapa, hoy empezamos julio, tal vez la segunda mitad del año podremos decir, Señor, ¿en dónde querés que yo me comprometa? ¿En dónde me querés verme activo? Dejar las excusas de lado, dejar de perder el tiempo. Administrar el tiempo que el Señor nos da para que las 24 horas nos alcance para todo. No para todas las cosas que no tenemos que hacer, para las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y dejar de pensar en que si me satisfago a mí mismo, si amo lo que yo quiero, si puedo lograr mi propio objetivo, voy a ser una persona completa. Quiere Dios bendecirnos de esta manera. Y le vamos a dar un aplauso ahí a Francisco, que se la bancó. Lo veía con la otra manito tratando de acomodar la Biblia, así, no voy a usar esa. Pero el objetivo era ver si presentaba alguna excusa. Y me decía, no, ya me cansé, no lo quiero tener más. O si realmente llegaba hasta el final. ¿Costó? Un poco. Hay que tener la mano cerrada todo. Ahora sí lo podés soltar y se lo da Hanna, que seguro que está ansiosa, pobrecita. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios sabiduría. Te doy masaje en la mano. No te doy masaje en la mano. Hanu, vamos a orar y después nos preparamos para la comida. Y bueno, ya iremos charlando para qué hacemos el próximo encuentro. ¿Oramos? Fran, ¿vos querés orar? ¿Te animás? Dale, para terminar la reunión. No te sientas menos. Gracias Dios por compartir esta palabra y aprender cada día de ti, Señor. Gracias porque has hablado en nuestras vidas y permítenos ungir estos alimentos con una gota de tu sangre para que nos caigan bien a nuestros estómagos y compartir todos juntos en paz. Y gracias por las enseñanzas que nos diste hoy.